Para mí el día de hoy es un inmenso placer poder contar con ustedes en este pequeño webinar. Para nosotros es importante el tema de IPv6 porque no es algo solamente técnico, es algo más estratégico, algo más especial. ¿Por qué? Porque necesitamos que Venezuela crezca a nivel del desarrollo del Internet y pues estamos hoy acompañados con tres expertos en la materia que nos van a ayudar a aclarar muchas dudas, a ampliar nuestros conocimientos en materia de IPv6. Desde acá en sitio, estoy acompañada por Alejandro Acosta. Él es especialista en IPv6, es coordinador del ACNIC, presidente de la organización BENOC, y ha estado con nosotros en varios espacios donde hemos estado tocando el tema de IPv6. En línea nos acompaña desde Paraguay el compañero Ursley Correa. Él es especialista en ISP. Él también es instructor del ACNIC. También tenemos la participación desde Chile del compañero José Gregorio Cotúa. Él es venezolano, también es talento venezolano y para nosotros es un honor poder contar con su participación. También es instructor del ACNIC y tiene amplia trayectoria en el ámbito. Quisiera darle ahorita la oportunidad a Alejandro de que iniciemos este webinar, esta parte técnica. Quisiera también aclarar a todas las personas que están ahorita como participantes que el chat está abierto, pueden hacer las preguntas, formular las preguntas a través del chat y al finalizar las tres ponencias vamos a seleccionar tres preguntas para poder presentarlas con los ponentes y aclararlas en la medida de lo posible. Los temas que vamos a tocar hoy, o los tres tópicos dentro del mundo del IPv6, principalmente van a ser los beneficios. ¿Qué beneficios nos trae la implementación de IPv6, no solo para Venezuela, sino para Latinoamérica y el mundo? También tendríamos un barrido de las estadísticas de cómo está el IPv6 hoy en día. Tengo entendido que lo vamos a ver desde la perspectiva LACNIC con el compañero Alejandro y también vamos a cerrar ya con lo que viene siendo una breboca de cómo podemos nosotros dentro del área de telecomunicaciones establecer un plan. ¿Cómo hacemos ese plan de transición e incorporar lo que viene siendo este protocolo IPv6 a nuestra red? Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros y es tuyo el espacio. Dale, muchísimas gracias, May. Gracias al NICBE, a Conatel por el espacio. Este tipo de webinars es el primero. Mis felicitaciones, May, a la organización, a todos los que participaron en el mismo. Eh, Organizar cualquier cosa siempre es un reto y bueno, mis felicitaciones porque sé que le pusieron corazón y creo desde la perspectiva hicieron un excelente trabajo. Bueno, para el día de hoy, bueno, ya mencionaste los temas que vamos a tratar. Yo voy a puntualizar quién va a dar cada parte. Ahorita en un minutito, el señor Wesley Correa, que como decía May, es un amigo de la Casa de Internet, es un amigo de la CNIC. Él ha participado, ha dado cursos con nosotros, podcast, webinar, y pare ustedes de contar de cuántas veces ha participado Wesley con la CNIC. Él va a estar conversando con nosotros. El tema escogido fue por qué implementar IPv6. Parte de su trabajo va a ser intentar convencer a las personas que aún creen que IPv6 por alguna razón no es el camino a seguir. Estoy seguro que Wesley va a convencerlos. En mi persona, voy a ir después de Wesley, voy a estar hablando un poquito de las estadísticas de IPv6 en la región, particularmente en Latinoamérica y Caribe, y voy a tocar la parte de Venezuela también. Y finalmente, José Gregorio Cotúa, quien es otro amigo de la Casa de Internet, que ha trabajado con nosotros también una gran cantidad de veces, ha participado en el campus de la CNIC en muchísimas ocasiones. El curso de redes masivas de la CNIC fue construido por él, ha estado dando tutoriales con nosotros, podcast, webinar y otras cosas. Él va a finalizar el webinar del día de hoy con el título ¿Cómo empezar y hacer un plan para proyecto de transición a IPv6? ¿Ok? Entonces, no lo voy a aburrir más. Wesley, adelante, por favor.
Muy buenos días, gracias a todos los presentes, gracias Alejandro, gracias a Nick B por la invitación de estar aquí. Es un placer poder compartir y colaborar con la comunidad de Internet de América Latina y el Caribe, un tema tan importante que es este tema de implementación de IPv 6. Solamente me confirmen si por favor están ahí viendo mi pantalla. Se ve perfecta. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Como ya comentado por Alejandro, en este día yo trataré de hablar con ustedes por qué implementar IPv 6. Pero la óptica de esta presentación no será una óptica tan técnica, porque creo que todos ustedes ya saben que ya se agotó IPv 4, que necesitamos por distintos temas implementar IPv 6, o sea, ya necesitaríamos haberlo hecho, pero vamos a enfocarnos desde una óptica un poco más humana. ¿Por qué implementar IPv 6 y por qué es nuestra responsabilidad como operadores de red, como gestores de empresas de telecomunicaciones, entre otros segmentos, implementar IPv 6? ¿Cómo vemos el mundo en el día de hoy? El mundo de hoy en el concepto de Internet es un mundo de máscaras. Básicamente es como esta imagen, un mundo lleno de personas con máscaras idénticas. Son todos exactamente iguales. ¿Y por qué sucede esto en el concepto de Internet? Esto sucede porque gracias al agotamiento del IPv 4 o gracias a la baja cantidad de IPv 4 disponible para entregárselo uno a cada dispositivo, a cada usuario, fue necesario lanzar mano a una técnica que se llama NAT. El NAT lo que hace, la mayoría de ustedes son técnicos y saben qué significa, pero para aclarar, NAT lo que hace es mascarar direcciones IP privadas en una dirección IPv 4 pública. Entonces, cuando miramos diferentes personas así con máscaras, ¿será que podemos identificar un criminal por detrás de estas máscaras? Yo confieso que intenté, no conseguí. ¿Por qué esto es imposible? Porque con el IPv 4 y el NAT, lo que estamos creando es un anonimato forzado. Hacemos con que todos parezcan exactamente como una única persona. Hablando un poco de tecnicismo, eso también rompe la comunicación extremo-extremo. O sea, dispositivos que se comunican con servicios no son directamente identificados. Lo que tenemos es la identificación del intermediador de esta conexión, que es el NAT. Entonces, aquí, en este montón de gente, podemos tener una persona normal que sale todos los días a las 6 7 de la mañana a trabajar, que cumple con sus obligaciones, que es una persona de moral y todo. Podemos tener un acosador, podemos tener un secuestrador, podemos tener un asesino y todos ellos compartiendo una misma dirección de IPv4. Este es el mundo donde vivimos hoy. Todas las personas que están por detrás de redes IPv4 con NAT son puestas básicamente en una misma canasta. Y en algunos casos dependerá de ellas probar que no son secuestradores, acosadores, criminales, asesinos y absolutamente nada de esto. Entonces, ¿a dónde queremos irnos? ¿O a dónde tenemos que irnos? La base es que el futuro de Internet depende de identidad y depende de responsabilidad. Y ojo que cuando hablamos de identidad, no estamos hablando de meternos en la privacidad de uno. Sin embargo, cuando nosotros decidimos vivir en comunidad, nosotros tenemos que respetar reglas, leyes, tenemos que respetar principios. Entonces, de igual manera, si queremos seguir viviendo en una comunidad de Internet, una comunidad digital segura, necesitamos implementar IPv6. Y la pregunta que dejo aquí es la siguiente: ¿dejarías que un desconocido entre en tu casa? Esa es la pregunta, un desconocido. Llega a tu casa y se quiere entrar. ¿Dejas no implementar IPv6 y seguir usando IPv4 con NAT? Es seguir dando máscaras a nuestros hijos y nietos. Es seguir multiplicando la cantidad de gente que hace lo que quiere atrás de máscaras. Y mientras nuestros hijos y nietos son buena gente, son honestos, son trabajadores, hacen todo igualito que ellos,
hay gente que no tiene las mismas reglas, los mismos principios, los mismos costumbres. Y estamos mezclando nuestra gente de buena reputación con personas de mala reputación y criminales. Y estamos poniendo todos nuevamente en una misma canasta. Entonces, ¿qué es el IP versión 6? En el concepto de comunidad, de sociedad, de mundo. El IP versión 6 es como la matrícula digital del dispositivo. Cada dispositivo tendrá por lo menos una dirección IP versión 6 globalmente identificable y trazable. Y esto no se trata de vigilancia, no se trata nuevamente de meternos en la privacidad de uno, se trata de responsabilidad, se trata de seguridad. Nuevamente, nadie quiere vivir en un vecindario inseguro. ¿Y qué decir de la Internet cuando no podemos identificar quiénes hacen determinadas clases de ilicitudes? El IPv6 también contribuye con el crecimiento de la Internet. Ya hablamos de la limitación del IPv4 y sabemos que a cada día nacen cada vez más personas. Y estas personas ya nacen, los niños con 5 o 10 años ya tienen un dispositivo en su mano. Entonces, cuanto más personas, más direcciones. Y si no tenemos direcciones, más máscaras le damos. Sin embargo, si tenemos el IP versión 6, más identidad les damos. Dejamos de hacer con que estos niños, estos jóvenes compartan identificadores que ya pertenecen a otras personas. También participamos o colaboramos en la protección de víctimas de delitos virtuales. Y les traigo este documento. Este documento está en portugués. Les pido perdón por esto porque es un documento de Brasil. Este documento ha recibido un compañero en la semana pasada. Hoy son 21 de octubre. Este documento fue recibido al 17 de octubre. ¿Y qué significa este documento? La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de São Paulo pidió la identificación de un usuario sobre homicidio tentado. Homicidio tentado. Y esta solicitud de identificación de usuario vino con la dirección IP versión 6 del dispositivo. Aquí está el nombre del ISP, fecha de conexión y hora de conexión. Entonces, esa petición ya vino completa con este documento y con esta IP versión 6, el ISP puede identificar directamente el criminal o el investigado en este caso. Ahora cambiemos el tema. Vean que aquí hay una información que dice lo siguiente. Aunque se trate de IP de CGNAT, en esta oportunidad se deberán encaminar los datos de registro de todos los usuarios que comparten la referida IP de NAT. Entonces, supongamos usted que tiene un ISP, que es un ISP, no tiene IP versión 6 implementado, tiene nada más IP versión 4 con CGNAT. Y cada IP de CGNAT está compartida con 32, 64 usuarios. Perfecto. Te envían aquí en esta nota esta IPv4, una IPv4 que está compartida con esta cantidad de usuarios. Sin embargo, atrás de esta IPv4 está tu casa, la casa de tu mamá, de tu familia y de tus hijos. ¿Devolverías esta IP a la policía o dejarías suelto el criminal? Entonces, no es un tema de ¿será que yo debo implementar IP versión 6? Es ¿por qué no implementé IP versión 6 todavía? Porque el futuro y la seguridad de nuestras comunidades depende exclusivamente de quienes tienen este poder en las manos. Ustedes tienen este poder de colaborar con la protección aquí en este caso de un homicidio tentado. Ya se dieron cuenta de qué tan grave es retardar este proceso de implementación de IP versión 6. Entonces es algo que depende de cada uno de nosotros. Y ahora ampliando el tema y ampliando las ventajas. Cuando implementamos IP versión 6, no solamente contribuimos para la seguridad de nuestra comunidad, contribuimos también con seguridad familiar. Podemos, por ejemplo, apartar redes específicas para que nuestros hijos, nuestros niños
solamente se conecten aquellas redes con aquel bloque IP versión 6 específico, y en este bloque aplicamos firewall, políticas de seguridad. Entonces cuidamos lo que pueden acceder nuestros niños. También podemos cuidar el monitoreo de nuestra casa. Podemos también cuidar de nuestra privacidad sin utilizar intermediarios. Porque si usamos, por ejemplo, una solución de IPv4 para seguridad, necesitaremos hacer redireccionamiento de puertos y un montón de estrategias técnicas avanzadas que ya no deberían existir en 2025. Si hablamos de IPv 6 en el tema, en el concepto de infraestructura de una ciudad, radares inteligentes, semáforos inteligentes que son comunicables a través de IPv 6 y dispositivos de Internet de las Cosas, de IoT, se puede tanto profesionalizar y mejorar la infraestructura de tráfico. Se puede hacer gestión inteligente de recursos para un planeta más sano, de reciclables, de todo ese tipo de cosas. Servicios de emergencia. Aquí hablando de servicios de emergencia, yo quiero puntuar que Colombia, por ejemplo, tiene un sistema de donación de órganos para trasplante, y este sistema ya funciona exclusivamente en IPv 6. Entonces los hospitales necesitaron adecuarse, y por ende los ISP que atienden estos hospitales también necesitaron adecuarse. Entonces tenemos ahí un hilo de posibilidades que nos llevan al futuro. Entonces, IPv 6, aquí está como Internet del futuro, pero quería yo decir que es Internet del presente, porque yo ya considero IPv 6 como Internet del presente. No tengo tanta experiencia como mis amigos que van a compartir conmigo en este día, pero ya hace más de 10 años trabajo con capacitaciones, con implementaciones de IPv 6, y quisiera yo decir que en 2025 es Internet del presente. Entonces, en resumen, ¿qué es el IPv 6? El IPv 6, como dejé aquí en esta cajita, es el puente entre el Internet que tenemos y el Internet que merecemos. Un ambiente seguro, estable, resiliente, que sea un ambiente donde podamos trabajar, estudiar, divertirnos de manera segura, de manera segura. Este es el mensaje que tenía para compartir con ustedes en este día, y dejo esta última foto, que es una foto hermosa del hijo más hermoso de mamá, con un cartelito de LACNIC que pregunta: si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuál es tu excusa? Si no es ahora, ¿cuándo? Gracias por la atención, y estaré ahí hasta el final de la ponencia para dudas y para que podamos platicar un poco más. Gracias, Wesley. De verdad, muy, muy importante el aporte. Me llevo varias frases bastante interesantes. En este momento puedo decir que el IPv6 ya no es una necesidad, sino es una realidad. Y por eso estamos aquí hoy tratando de seguir avanzando en estas nuevas tecnologías. Alejandro. Vale, gracias, May. Bueno, felicitaciones, Wesley. De verdad que a mí siempre me ha encantado, perdón, y él lo sabe, las analogías que él realiza, de verdad que son fabulosas. Y bueno, intento yo también copiarme alguna de ellas. Bueno, como hemos conversado, me va a tocar a mí hablar un poquito sobre el tema de estadísticas. Voy aquí a reiniciar mi cronómetro, a pesar de que sé que no es tan estricto el horario, pero bueno, para hacer las cosas bien. Ya. Ajá, vamos a hablar un poquito muy breve Latinoamérica. Me voy a enfocar mayoritariamente en estadísticas. Sin embargo, quiero hablar primero muy breve sobre la CNIC. Wesley nos presentó, la mayoría sabe quiénes somos, pero básicamente quiero indicar de que somos digamos, el administrador de recursos de Internet de la región. Como podemos ver en el mapa mundi que tienen enfrente de ustedes, el planeta fue dividido en 5 regiones. Está, por ejemplo, ARIN en la parte superior izquierda, que eso es American Registry for Internet Numbers. Está arriba a la derecha, vemos que dice RIPE-NCC, que eso básicamente es el área de Europa. Está APNIC del área derecha, que vendría a ser Asia-Pacífico. AFRINIC, indiscutiblemente para el continente africano. Y estaría el ACNIC para desde México hasta Argentina. ¿Por qué me estoy deteniendo aquí? Porque, bueno, quiero decir que los recursos de Internet son administrados
por la organización LACNIC y nos encargamos básicamente de direccionamiento IPv4, IPv6, sistemas autónomos y varios servicios, ¿no? Por ejemplo, servicios WIS, IRR, RPKI y algunos otros. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica somos un poco más de 600 millones de personas, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la población de Latinoamérica? La población de Latinoamérica que no está conectada a Internet, todos los países tienen un aproximado entre digamos, se encuentran conectados a Internet entre un 70 y 85% de la población. Sin embargo, bueno, podemos ver que puede haber un 25, un 15% de población en dichos países que no se encuentran conectadas a Internet. La idea es conectarlos. Entonces, bueno, comenzando con la primera estadística, a la CNIC como organización, si vemos abajo a la derecha, no nos quedan direcciones IPv4 disponibles. Nosotros solamente contamos con nuestro pool con 189 millones de direcciones. Y bueno, ya podemos ver incluso que la población, el Internet de las cosas y todo, supera la cantidad de recursos que en algún momento llegamos a tener. Entonces, bueno, ahora sí vamos a un tema de estadísticas un poquito más serio. Aquí básicamente es todo, cada lámina tiene su referencia, tiene el URL donde pueden acceder. La inmensa mayoría de las estadísticas de la CNIC, como comentario, se encuentran en conceptos de Open Data. Todas, muy seguramente la que busquen más van a estar disponibles en JSON, en CSV, en el peor de los casos en XML. Pero bueno, lo cierto es que nos gusta mucho y promovemos también el concepto de Open Data para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta lámina que tenemos enfrente, lo que quiero indicar es que desde hace una gran cantidad de años, más de una década, existe asignación de recursos IPv6 en todo el planeta, en Asia Pacífico, en África, en Estados Unidos, en el norte, en Europa, en Latinoamérica. Ha habido una gran cantidad de asignaciones. ¿Ok? Hasta allí estamos de acuerdo. Estadísticas solo para Venezuela. ¿Ok? Distribución de bloques. Bueno, más adelante tengo esto. Visto de otra manera. Bloques IPv6, IPv4 y sistemas autónomos. ¿Qué pasa? Vamos a comenzar con el sistema autónomo, que es el de abajo en el centro. Desde el momento de la creación de la CNIC, en el año 2002, hemos asignado 249 sistemas autónomos a Venezuela, lo cual corresponde a un 1.8%. Yo cuando muestro esta gráfica siempre recalco que no nos asuste, ¿no? Que quizás vemos un 1.8%, quizás nos da un poquito de temor porque lo podemos pensar que es un número chico. No voy a decir ni que es chico, ni es grande, ni pequeño, ni mediano. Es el número y punto. Hay países que son más grandes, hay países que son más chicos, hay países con más población, hay países con menos población, hay países con más monopolio en el mundo de tecnología, otros menos. Pero bueno, lo cierto es que hemos recibido 249 sistemas autónomos. En el mundo de IPv6 y IPv4 los números son parecidos. Tenemos 1.5%, estoy casi seguro que este es el de IPv6, más abajo lo tengo, lo cual corresponde a 197 prefijos, y para el mundo IPv4 se han recibido 258 prefijos, lo cual corresponde a 1.3. Ahora bien, vamos a hablar con el tema que más nos concierne en cuanto a este webinar, que es IPv6 en el usuario final. Esta es la estadística que en lo personal a mí más me gusta. Es una estadística indiscutiblemente muy importante. Cuando hablamos de IPv6 en el usuario final, nos referimos a cuánto IPv6 llega, valga la redundancia, en el usuario final. ¿Cuántos usuarios finales, cuántos internautas realmente tienen IPv6 en sus dispositivos? Entiéndase tableta, celular, laptop, juego, consola, televisor, y pueden usar IPv6 para navegar en Internet. Eso es básicamente a lo que se refiere esto. Hago este hincapié porque hay muchísimas maneras de medir IPv6. Hay maneras que la gente lo puede medir por DNS, lo puede medir por publicación de prefijos, que más adelante tengo una estadística, lo puede medir por contenido, pero de alguna manera esta vendría a ser como la más relevante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que yo estoy mostrando esta es una estadística bastante reciente, tiene muy pocas semanas. Todas están disponibles, fíjense que el URL también se encuentra allí. ¿Cuánto es la penetración de IPv6 en el usuario final para los diferentes países de Latinoamérica? Solo el top 9 más el promedio de LAC. Vemos que Guatemala tiene 56.98%, ya vamos a hablar de ese número, vamos a mencionar más lo que tiene más del 50%.
Uruguay se encuentra de segundo, México de tercero, Brasil de cuarto. ¿Qué quiere decir ese número que estamos viendo? Significa que en Guatemala, de cada 100 personas que navegan, señores, 56, 57 personas ya tienen IPv6 en sus dispositivos. En Uruguay, de cada 100 personas que están ahorita, 54, 55 personas ya tienen IPv6. Estamos hablando de más de la mitad de la población. A mí me gusta mucho mostrar este número porque quizás algunas personas todavía pueden pensar que IPv6 es un mito, que IPv6 no existe. Como decía Wesley correctamente, IPv6 no es el futuro, ya IPv6 es el presente, es la realidad, es lo que tenemos ahorita. Y bueno, si ustedes administran servidores de web, de contenido, mail server, lo que sea, ustedes no pueden ignorar a más de un 50% de la población de estos países que van a entrar a sus sitios web o cualquier otro servicio que tengan disponible en línea con IPv6. Y bueno, podemos ver el resto de los países. ¿Qué más tenemos? Después voy a decir cómo se toma esa estadística. Aquí esta es una estadística que a mí me gusta mostrar. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí vemos la cantidad de prefijos IPv6 que la CNIC ha venido asignando en el tiempo, es decir, solamente se lo asignamos a una organización, y cuántos se ven en Internet, cuánto es el anuncio. ¿Ok? Aquí le llaman alocados por anuncio. Yo muestro esta estadística generalmente porque parte del objetivo de la CNIC, y si ustedes ven muchos de los webinars que hemos dado, mucha de la documentación que tenemos en línea, estamos buscando de que esto se achique, ¿no? Este gap, esta diferencia tan grande se achique. Queremos que se achique porque, bueno, lo lógico es que si nosotros asignamos un prefijo, eventualmente el mismo sea anunciado en el poco tiempo. Lastimosamente es algo que no ocurre tanto como nos gustaría. Y bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes, las organizaciones que nos escuchen, que con suerte pueden ser varios, que hayan recibido prefijos de la CNIC? Señores, por favor, anúncielos a Internet, en la página de la CNIC y en Internet y en inteligencia artificial. Vamos a conseguir cualquier cantidad de ejemplos de cómo realizar el anuncio del prefijo. Para el caso particular de Venezuela, ¿ok? De cada 100 prefijos que ha recibido organizaciones venezolanas, ¿ok? Solo 45.1% están disponibles en Internet. Es un número no es pequeñísimo, pero obviamente lo voy a decir muy coloquial. No es exactamente lo que queremos. Lo que nos gustaría es que este número se acerque muchísimo más al 100%. ¿Ok? Aquí está el IPv6. Este fue tomado anoche. La puse solito. Bueno, aquí podemos ver más o menos el número que vimos anteriormente. IPv6, Venezuela recibió 204 prefijos, lo cual corresponde al 1.6% de toda la torta de prefijos que la CNIC hemos asignado en el tiempo. Ok. Vamos a hablar un poquito de Latinoamérica, ¿ok? Antes de mostrar la estadística de Venezuela. En Latinoamérica, si nosotros agarramos toda la población de todos los países, la multiplicamos por la cantidad de internautas que tiene cada uno, y dicho valor le calculamos el porcentaje de penetración de IPv6 que tenemos, ¿ok? Es decir, un promedio ponderado, se llama eso. Estamos obteniendo de que en Latinoamérica casi el 40% de la población ya tiene IPv6 en el usuario final. De cada 100 latinoamericanos, 40 ya tienen IPv6. No es un número tan chico. Quería explicar, no tengo una lámina, pero básicamente cómo se toma ese valor. Lo voy a explicar, una explicación decente, rosa, lo técnico, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se toman estas estadísticas? Desde la CNIC construimos un robotcito, le llamo yo, que empezó a tomar los valores desde el año 2014. Básicamente se conecta a Google. Google, ellos tienen sus estadísticas, las publican en JSON. Nosotros las capturamos y las procesamos para nuestra región. Toda esa data que yo estoy mencionando, una vez más, se encuentra disponible para que todo el mundo la baje, la procese, hagan lo que necesiten con esa data. Y después cómo se toma este valor, ¿no? Que es la parte más relevante, quizás. ¿Qué hace Google? Google va a colocar como objetos en diferentes páginas web, ¿ok? Y esta metodología Google la aplica Akamai, la aplica Cisco, la aplican muchos otros vendors y fabricantes y sitios importantes, portales. Y básicamente, ¿qué van a hacer? Ellos van a
ellos colocan en una página web, en vez de un objeto, digamos, un píxel, o es decir, en el código HTML sería un IMG SRC, o quizás una referencia a un cascade style sheet que tienen acceso. ¿Qué pasa? Después de que tienen esa referencia dentro del HTML, van a ese servidor solamente, donde está, por ejemplo, el pixel, el IMG SRC, al cual hace referencia, solo está accesible por IPv4, otro objeto solo por IPv6, otro objeto dual stack, es decir, en IPv4 y en IPv6. Básicamente, después lo que viene es pura matemática. Ya yo le coloco una referencia a tal objeto. Si yo puedo acceder al servidor IPv6, significa que esa persona puede hacer IPv6. Si puedo acceder al servidor IPv4, esa persona puede hacer IPv4. Si accedió a los dos, sé que esa persona es dual stack, y así sucesivamente, ¿no? Ya después lo que viene es matemática. Esa es la manera como las estadísticas de penetración en el usuario final han venido funcionando desde hace muchísimos años. Una vez más, hay otras estadísticas que, bueno, que con muchísimo gusto la podemos tocar fácilmente. Entonces, bueno, ya tenemos, aquí estamos viendo la estadística de la TAM. Podemos ver que, bueno, indiscutiblemente existe un crecimiento muy constante desde finales del 2014 y, bueno, una recta bien interesante que afortunadamente va en ascenso, ¿no? ¿Qué más tenemos a nivel mundial? ¿Ok? Dijimos que en Latinoamérica estamos en 40% de penetración de IPv6 en el usuario final. A nivel mundial están rozando el 50%. La cantidad de países que ya tienen hasta sobre el 70% son varios. Y bueno, vemos que ya en el planeta, de cada 100 personas, 50 señores tienen IPv6 en sus celulares, tabletas, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Vamos con Venezuela. En Venezuela estamos en 4.8%. ¿Ok? Esta estadística también la tomé anoche. ¿Ok? Aquí, en este caso, dice noviembre 1, 2025. Básicamente, la matemática utilizada en la consulta SQL que se encuentra por detrás de esto, a la hora de la representación, utilizando el API de Google Charts, me muestra 1 de noviembre de 2025, pero bueno, esto fue tomado, señores, ¿a qué día es hoy? 20. Bueno, esto fue tomado el 20 de octubre en la noche, este valor. Estamos en 4.8% en Venezuela y bueno, vemos que tenemos un crecimiento que comenzó quizás un poquitico a final del 2019. Pero en este momento fue la UCB que hizo un pequeño despliegue. Y bueno, poco a poco se han ido sumando diferentes ISPs en la página web de la CNIC, señores. Si ustedes entran al link que aparece en el link de stats de la CNIC y después hacen clic en por sistema autónomo, se puede obtener la penetración de IPv6 por sistemas autónomos, es decir, por operadores y muchos más, dentro de los diferentes países del área de cobertura de la CNIC. Y bueno, habiendo dicho esto, estamos en 4.8%. Indiscutiblemente es un trabajito que, bueno, este tipo de webinars, esperemos que colaboren con la difusión de IPv6. Y como decía Wesley, bueno, Wesley recalcaba una gran cantidad de ventajas que IPv6 trae consigo, ¿no? Quiero mencionar este post, lo menciono porque, bueno, dentro de la CNIC, bueno, dentro de la comunidad ha tenido una gran repercusión, algo muy interesante, porque todavía existen personas que piensan que IPv6 tiene una gran cantidad de inconvenientes, no lo dudamos, IPv6 yo creo que puede ser tan complicado como puede ser IPv4, pero en este post particularmente que se llama 7 desafíos que enfrentó IPv6 y cómo fueron resueltos, se hablan, señores, de cosas que probablemente hoy en día algunas personas creen que todavía existen de IPv6 de hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hablan de una gran cantidad. Aquí, incluso en el título, podemos recalcar varios, 7 desafíos que enfrentó IPv6 y cómo fueron resueltos. Enrutamiento, aprendizaje, compatibilidad, fragmentación, DHCP está incluido en esto. Es decir, muchísimas cosas que fueron resueltas con el tiempo. ¿Qué más tengo por aquí? Quería mencionar el tema del alquiler de los recursos de Internet. En Venezuela es algo que sabemos que ocurre. Bueno, básicamente alquilar una dirección IP, señores, es un costo grande para cualquier ISP, por más bloque chico que ustedes alquilan. Si ustedes compran, va a costar, bueno, $10, no lo creo, pero hasta 50, 60, $70. Un alquiler de una dirección IP indiscutiblemente va a superar el 1.5%. Y lo que va a ocurrir allí, señores, es que ese costo lo va a asumir, no lo va a asumir el ISP. Vamos, seamos realistas,
sino básicamente de alguna manera va a ser trasladado al usuario, o en precio, o en menor disponibilidad de ancho de banda, o en algunas otras cosas que van a afectar básicamente la conectividad del país. Importante, esta es una lámina que la gente se ríe cuando la muestro. Creo que quizás no se ve tan bonito ahorita en el Zoom, pero bueno, básicamente dice la primera pantallita. Dime la verdad, estoy listo para escucharla. Entonces le dicen, Eva, eventualmente vas a tener que aprender IPv6. Entonces, bueno, NAT, señores, que Wesley lo describió, es una solución temporal y IPv6 es la solución a largo plazo. Y antes de terminar, quería mencionar un logro que desde hace unos pocos meses está ocurriendo en las listas de correo. Y lo recalco porque fue una iniciativa venezolana y hoy en día es una realidad que le está dando la vuelta con toda seguridad a todos los países de la región, por lo menos, que es básicamente un reporte de IPv6, el cual estamos realizando, que está llegando los días jueves a la lista de correo de VENOC. Recientemente se unió ya LACNOC, que es Latinoamérica y Caribe Network Operator Group. Bueno, aquí participaron dos pasantes, estuvo dirigido Alejandra Stolk, mi persona, varias personas del grupo de VENOC. Hicimos un esfuerzo para llevar esto a cabo. Mis felicitaciones a las personas involucradas. Esta es una estadística que no existía en el mundo, existía en el mundo IPv4, pero no existía en IPv6. Ahora estoy muy contento de que se encuentre ya operativa. Y bueno, eso es todo lo que tengo, May. Gracias, Alejandro. De hecho, ese último punto es muy valioso. Es importante que así ese tipo de iniciativas sigan creciendo y sigan siendo parte del desarrollo de lo que son las tecnologías en Venezuela y en Latinoamérica, porque de hecho tenemos a varios participantes en el webinar que no son venezolanos, sino que son de la región latinoamericana, porque esto es un trabajo donde necesitamos trabajar todos en conjunto en Internet global y este tipo de proyectos son sumamente importantes y darles la visibilidad que merecen y las felicitaciones al equipo técnico que está detrás de todo este proceso, talento venezolano que ha estado creciendo. Y bueno, ahora vamos con otro compañero que también es talento venezolano y nos va a dar su aporte en materia de IPv6. José Cotúa. Ay, muy buenos días a todos. ¿Se me escucha, cierto? Sí, te escucho bien. Bueno, voy a compartir. Bien, bueno, comencemos. Primero que todo, agradecer nuevamente a Alejandro, a todo el equipo de NIC y a los participantes que, bueno, tuvieron la gentileza de tomar parte de su tiempo el día de hoy para acompañarnos en este, que esperamos que sea el primero de muchos webinars para toda la comunidad de Internet y de operadores, de usuarios y sobre todo los que están iniciando el proceso de transición a IPv6 en Venezuela. Yo quisiera, antes de comenzar, hacer una pequeña reflexión sobre un caso que data del 2018, esto para traer a reflexión muchos operadores, muchas personas, pues siguen creyendo, en mi criterio, una creencia errada, que con el CGNAT y con las direcciones IP privadas podemos resolver el problema y podemos seguir resolviendo el problema por mucho tiempo más. Y a pesar de que eso pudiera ser, entre comillas, relativamente cierto en algunos casos, no es una solución definitiva y mucho menos escalable. Y creo que se los voy a demostrar. Eh, en el año 2018, esta empresa de telefonía móvil, que hoy en día, si no me falla la estadística, es la empresa de telefonía móvil más grande del mundo, incluso por encima de China Telecom. Es la empresa de telefonía móvil de la India, Reliance. Y en el 2018 estaba alrededor de 250 millones de abonados móviles. Voy a repetirlo, 250 millones de abonados. Hoy en día creo que supera los 500 y algo millones de abonados. Tomando en cuenta que, bueno, esos abonados tienen uno
en algunos casos 2 dispositivos móviles, y esos dispositivos móviles requieren direccionamiento IP, y tomando en cuenta que el RFC 1918 y el otro bloque utilizado para CGNAT, que es el 100.00/10, creo, si mal no recuerdo, el RFC 1918 tiene poco más de 17 millones de IP privadas disponibles, solo 17 millones de IP privadas. La pregunta y la reflexión es, entendiendo que hay ISPs que evidentemente no pasan de 17 millones de abonados, eso es cierto, pero ¿cómo podríamos manejar un proyecto a gran escala de muchos abonados, miles o millones de abonados? Y en Latinoamérica tenemos a Brasil, que es un monstruo en todo. ¿Cómo podríamos manejar un proyecto, por ejemplo, de 50 millones de abonados con CGNAT con solamente 17 millones de IP privadas? Entonces, aunque tuviéramos IP versión 4 disponible, que no lo tenemos, no tenemos el recurso de IP versión 4 privada disponible. Además, las IP versión 4 completas son 4.200 millones, si mal no recuerdo. Entonces, por donde lo mires, la necesidad de IP versión 6 es evidente. Estos compañeros de la India no tuvieron otra opción que usar IP versión 6. Es decir, ¿cómo direcciono 500 millones de abonados? Bueno, en aquel momento 200 millones de abonados, porque fue un proyecto del 80% de la capacidad, que eran 250 millones. Solo es posible con IP versión 6 y además con IP versión 6 hoy. Entonces, les quiero dejar para iniciar esa reflexión. Es decir, aunque alcance el CGNAT, aunque tenga la plata para el CGNAT, aunque tenga las IP versión 4 que no las tengo, no es escalable y temprano o tarde va a romper, va a estallar. Por eso es que yo siempre he dicho, en este webinar lo voy a volver a decir, que el IP versión 6, la adopción del IP versión 6, el despliegue de IP versión 6, y van a ver que no solamente para los ISP, no es una opción, es obligatorio. Y no estoy hablando de la obligación regulatoria, no, es obligatorio. Usted lo único que puede decir es cuándo, pero en algún momento el agua va a llegar al cuello. ¿Okay? Quiero comenzar con esa reflexión. Bien, pues entonces vamos con el tema que me toca hoy compartir con ustedes. Y me ha tocado hablar sobre el proyecto de transición a IP versión 6 y algunas reflexiones sobre cómo comenzar, cómo inicio, porque es cierto que hay operadores que ya han iniciado este camino. Hay que decir que en Venezuela hay operadores que ya tienen IP versión 6 y desde hace mucho tiempo. Yo mismo hace poco más de 10 años ya trabajaba en algunos proyectos de IP versión 6 en Venezuela. No quiero decir nombres, pero aquí incluso en este webinar veo grandes intérpretes de redes importantes en Venezuela. Pero también es cierto que hay mucho ISP que no ha comenzado. Entonces es bueno hacer algunas reflexiones sobre, oye, ¿cómo comienzo esto? ¿Por dónde arranco? ¿Cuáles son los aspectos a considerar? Y la idea de este webinar, bueno, es darles el aporte para que usted tenga una idea de cómo iniciar este proyecto de transición. Y si ya inició, pues cómo avanzar, cómo voy adoptando nuevas estrategias, nuevos desafíos y cómo preparar un plan de proyecto. Todo esto que voy a decir siempre lo quiero enmarcar en el mensaje de que vean la adopción de IP versión 6 y vean la transición como un proyecto. Es decir, responsabilidad, planificación, tiempo, recursos, costos, riesgos, procuras, etcétera. Los que conocen un poquito de gestión de proyecto me entenderán un poquito esta terminología, pero mi primera recomendación es vean la adopción de IP versión 6 como un proyecto, a corto, a mediano, a largo plazo. No lo vean como algo
digamos, complementario o como algo que es que tengo que hacer por cumplir algo, no. Véanlo como un proyecto que es importante para la organización y que es importante que todos estén involucrados. Entonces, yo he definido 6 pasos o 6 grandes procesos para iniciar y avanzar. Bien sea iniciar o si ya inició, avanzar. Evidentemente, en Internet hay mucha información también, a veces son 8 pasos, a veces son 9, a veces son 5, pero yo creo que estos 6, el número no importa. Lo importante es de qué no nos podemos perder si queremos afrontar con éxito un proyecto de hiperversión 6. El primero de ellos tiene que ver, y el orden tampoco, ¿ok? Simplemente porque hay que poner un orden, pero son 6 cosas que yo considero que no debes dejar de tener en mente. El primero de ellos tiene que ver con los recursos de numeración. Es muy importante que ustedes sepan como ISP, como empresa, como usuario final, incluso como usuario final, que si bien es cierto que ya estamos en fase final, ya están agotados todos los recursos de ipv 4 y solamente nos queda arrendar y cada vez más costoso y más difícil de conseguir. Y además está el tema de la geolocalización, etcétera, que nosotros podemos fácilmente, en cuestión de pocas semanas, pocos días y a un precio realmente casi despreciable, solicitar y aprovisionarnos de recursos de numeración como sistema autónomo, número de sistema autónomo y grandes bloques de hiperversión C. Incluso no solamente un bloque, sino los bloques /32 que necesita. Entonces, la recomendación de fondo es, si usted no lo ha hecho, vaya al ACNI y solicite su ASN y solicite, o si ya tiene ASN y no tiene hiperversión 6, solicite su bloque hiperversión 6, y esto no solamente para los ISP, también para las empresas de telecomunicaciones, incluso ya se está manejando, si mal no recuerdo, una modificación de las normativas para que los usuarios finales puedan también adquirir bloques IPv 6 de la LAC. Entonces, aquí no van a tener el problema de no disponer recursos de numeración. Aquí hay IP para todos, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, y es muy fácil poder gestionarlo y adquirirlo a un costo, pues, que tiende a cero. Si eso, pues, si todavía no se siente cómodo con eso y no, o quiere iniciar de inmediato y, y no tiene esos recursos o no planea solicitarlos en el tiempo inmediato, puede utilizar los recursos de su proveedor, eso es válido también. Habría que ver si su proveedor de Internet en estos momentos tiene hiperversión 6. Cada vez, pues los proveedores disponen de ese soporte, así que más bien es difícil conseguir un proveedor que no tenga ya el soporte hiperversión 6. Pídale que le asigne un /48. Con eso perfectamente se puede comenzar a trabajar. Y si aún así no pudiera, o el proveedor no tiene, etcétera, quedan opciones que no son recomendables a mediano y largo plazo, pero que sirven para comenzar. ¿Okay? Por ejemplo, hacer uso de técnicas de túneles, que son viejas, son ya, entre comillas, obsoletas, pero para un inicio, para comenzar rápido, es una buena opción. No lo recomiendo para quedarse con acceso a IPv 6 con túneles, pero podemos hacerlo para iniciar mientras voy solicitando o bien a mi proveedor o bien al ACNI los recursos. Si soy un ISP y tengo relaciones buenas con otros ISP, pudiera también hacer peering, pudiera, incluso si alguno de estas 4 formas no pudiera y quiere comenzar ya a hacer laboratorio, a hacer prácticas, a aprender, pues incluso puede utilizar direcciones IP de documentación o de ULA para, es decir, que no es una excusa no tener IP para comenzar a trabajar con IPv 6. Pero a lo que debe apuntar, mi recomendación es a solicitar un bloque IPv 6 a la LACNI y si, como consecuencia, luego de tener el ASN. Ese es el primer proceso que usted debe activar. Ojalá lo active lo más pronto posible. Es importante que sepa que no solamente los ISP pueden solicitar recursos. Las universidades, los bancos, las alcaldías, las gobernaciones y con algunos detalles, hasta los usuarios finales, la pequeña empresa, etc. Entonces,
Primer paso de estos 6, los recursos de numeración. Usted puede y debe, y es rápido, es económico, tener sus propias IP-versión 6. En segundo lugar, esto es importantísimo. Yo le he denominado este paso hacer un assessment, o bueno, para mencionarlo en español, hacer una evaluación inicial. Tómese la foto inicial de su ISP, de su organización, de su empresa. ¿Cómo estamos en este momento? No solamente a nivel del despliegue como tal, es decir, no tan en blanco y negro como tengo o no tengo, sino a nivel de diferentes aristas. Es decir, ¿qué proveedores tengo? ¿Cuáles tienen soporte? ¿Cuáles me dan BGP con ipv 6? ¿Cuáles me pueden dar o no? Etcétera. Haga una evaluación de sus proveedores en relación a ipv 6. Evalúe su plataforma de red, sobre todo el soporte de ipv 6. Evalúe los routers, los switches. Actualmente, bueno, es difícil conseguir un router, un switch moderno, digamos, de 5 años para acá que no tenga soporte de ipv 6. Eso ha avanzado muchísimo. Pero nos hemos encontrado con algunos casos de despliegue donde por no hacer esta evaluación, ya cuando íbamos a pasar a producción un switch que tenía que pasar un tráfico de ipv 6, ustedes saben que ipv 6, por ejemplo, no trabaja con broadcast, sino que trabaja con multicast, y resulta que había un switch que no tenía soporte multicast, y bueno, tuvimos que echar el proyecto para atrás en esa parte porque el switch era de hace 15 años y no tenía soporte multicast. Entonces, de ahí dije, bueno, es importante hacer una evaluación de marca, modelo, versiones de software, etcétera, para verificar que todo tiene el soporte adecuado, si necesito hacer algún cambio antes de emprender el proyecto. Hay que ver también qué arquitectura de red tengo, si la topología, aprovechar el proyecto de ipv 6 para hacer algún ajuste de la arquitectura, la topología, si la tengo que redundar un poco más, etcétera. ¿Qué tengo a nivel de servidores y data centers? ¿Qué tengo a nivel de aplicaciones y servicios? Tengo servidores web, tengo servidores VPN, tengo servidores de contenido. Hay empresas que su negocio es fundamentalmente servicios y contenidos, y es importante ver qué tiene, qué sistemas operativos tiene, qué servidores tiene para ver los soportes de ipv 6 que pudiera necesitar. Afortunadamente, pues los sistemas operativos más importantes como Windows, Linux, etcétera, ya tienen soporte de ipv 6 nativamente, pero pudiera ser, y esto ha pasado, nos pasó un caso con la empresa petrolera, que habían algunos software de los 2000, de los 90, con Windows 95, con Windows que no tenían soporte de ipv 6, y bueno, se hacían la transición que iba a pasar con esos software. Entonces, la evaluación inicial de qué tengo, esa foto inicial, como le llamo yo, es importante hacerla. También es importante incluir dentro de este assessment. El assessment no solamente es técnico, yo sugiero que sea a nivel integral, y eso incluye los recursos que tengo, el recurso humano y el recurso técnico. Es decir, tengo gente capacitada, tengo gente que tenga las competencias para, digamos, emprender un proyecto de ipv 6. Eh, 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 ha hecho entrenamiento, ha hecho curso, tiene experiencia. Eso es bueno saberlo porque nos podemos quedar, eso puede ser una deficiencia en el proyecto, que el personal pues no tenga al menos la capacidad mínima para emprender este proyecto que luego de la planificación termina siendo pues aspectos bastante técnicos. En fin, hacer una evaluación de todo lo que tengo y lo que voy a necesitar para emprender con éxito el proyecto. Esa foto inicial es buena porque te va a decir los ajustes que tienes que hacer, y además cuando ya hayas terminado el proyecto, aunque sea una primera fase, vas a saber cuánto has avanzado, porque tienes la foto inicial y la foto final cuando ya hayas hecho tu primer despliegue. Y eso para mí es muy importante. Creo que en todas las recomendaciones de Internet que van a conseguir sobre los grandes pasos, siempre se incluye un assessment, una foto inicial para saber dónde estamos parados. Otro aspecto importante de todo proyecto de transición, en mi criterio, es el entrenamiento y la capacitación. Hay que aprovisionarse de la tecnología. En estos días conversaba con Wesley y le decía, oye Wesley, ya hay para hacer una maestría, una especialización, un posgrado de ipv 6. Aquí todos somos protagonistas. Los estudiantes,
los técnicos, los pasantes, las universidades, bueno, en las organizaciones que están a cargo de hacer webinars y cursos, talleres, como el NIC, como Conatel, etcétera, capacite a su equipo, seleccione las personas que necesita para esta tecnología. Información hay no suficiente, demasiado. La LACNI hay mucho, DACNI tiene una parte dedicada exclusivamente a generar artículos, videos, podcast, documentación, script, bueno, casi todo dirigidos por Alejandro Acosta. Están los cursos en línea. Hay un curso muy reciente que es el curso de redes masivas. Ese curso es muy bueno. Pero no solamente el ACNI, el Internet Society, Hurricane Electric es una muy buena fuente de documentación. Hay una parte de Hurricane Electric donde está toda una documentación de videos y PDF sobre despliegue de IPv6 en Linux, en Cisco, etcétera, en Huawei, en todas las marcas, en RIPE también. Hay mucha documentación IPv6. Ojo que también hay documentación errónea, pero bueno, esa capacidad de filtrar y seleccionar la documentación que más nos conviene también es parte del proceso. En Venezuela, como dije, el NIC, CONATEL, las universidades creo que aquí juegan un papel importante. Ahí veo con mucha satisfacción, bueno, siempre nos acompaña en los cursos el profesor Diógenes Marcano. Él fue muy profesor en la universidad y aprovecho y lo saludo. Las universidades tienen un papel importante con los cursos, las electivas. En la Universidad Católica está el profesor Wilfredo Torres, que trabajé con él y es una persona también muy experta en IPv6. Los eventos del ACNI, puede ir a los eventos del ACNI, asistir a los talleres. La ACNI también a veces hace webinars bien, sobre tópicos bien puntuales. En el caso de Wesley, la empresa de él se dedica también a muchos cursos, muchos webinars. Hurricane Electric tiene las certificaciones IPv6 en los últimos años han tomado una relevancia importante. Creo que hay una de RIPE, la de Hurricane Electric es muy buena. Es un poquito difícil de pasarla, pero es muy buena porque ellos exigen casi el 100% de la respuesta para pasar. Pero la ventaja que tienes es que si no la pasas la primera vez, la pasas la segunda. Pero haciendo la certificación, aprendes mucho. Y además después te sirve en tu carrera profesional. Hagan laboratorios. Eh, no todo es pago. Tienen sistema operativo Linux que es gratuito. Todas las distribuciones como Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, tienen el soporte IPv6 ya y pueden, si están empezando, van a poder hacer práctica incluso sin tener hardware, virtualizando en su propia lacto, utilizando estrategias de container, etcétera, hacer prácticas y aprender sobre IPv6. Plantee ese desafío, plantee ese laboratorio y hágalos. Y bueno, MikroTik también es cierto que es licenciado, pero tiene una licencia gratuita a las primeras 24 horas de uso, ya tiene todos los soportes. Y también el autoaprendizaje. Baje libros, lea un poco los RFC, busque información en las universidades, inscríbase en cursos, en charlas, autoedúquese, porque el IPv6 se puede convertir en su principal aval o en una fortaleza desde el punto de vista de su preparación para pues, mejorar su aspecto laboral, su formación y estar capacitado para trabajar en nuevos y desafiantes proyectos. Entonces, pero como ISP es importante que usted entienda que debe preparar a su equipo. Y bueno, a veces eso no es gratis. Si alguien debe ir a un taller, pues hay que mandarlo. Y a veces los talleres tienen un costo. Si va a ser un curso o va a ser un laboratorio, necesita un mínimo de equipamiento, va a tener que invertir tiempo, pero es un proceso clave. No podemos, en mi criterio, emprender un proyecto de transición a IPv6 sin conocimiento. El conocimiento es fundamental. Hay que preparar al equipo. Eso es eh, muy bueno e importante. Bien, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas y los compañeros las van atajando y al final pues vamos a responderlas. Cuando usted vaya a entrenarse en IPv6, es cierto que hay mucho contenido, pero la temática es muy
se ha ido como convergiendo hacia lo que en los últimos años pues está más enfocado hacia Hyperversion 6 only y hacia el finamiento de mecanismos de transición. Y aquí les dejo esta lámina sobre, cuando usted vea un curso, un taller, se me puede escapar uno que otro, que tenga alguno de estos tópicos, ese es un tema caliente. Si los pudiera manejar todos, mejor. Pero cualquiera de esos temas que usted elija para comenzar o profundizar, eh, es bastante bueno y le va a ser de mucho provecho. Eh, Así que bueno, le pueden tomar foto a esa lámina. Igual les podemos dejar las presentaciones. Cuarto paso, cuarto proceso, muy importante. Ya tenemos los recursos, eh, preparamos a la gente, ya hicimos un assessment. Ahora, es muy importante que el enfoque de trabajo sea el enfoque de proyecto. Es decir, no comience a trabajar con Hyperversion 6 como algo eh, que sea un complemento. O sea, cuando tenga tiempo le dedico, no. O los fines de semana, o no, primero atiende el proyecto importante y después, si queda tiempo, entonces se van rezagando. Y eso es lo que yo creo que... Por eso la primera charla de Wesley es muy importante, porque si no tienes claro la importancia que es, siempre se va a seguir rezagando. Entonces, es muy importante darle la importancia que merece el proyecto de transición IPv 6. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno ha aceptado el tema de las providencias y tratar de promover e impulsar el deployment de IPv 6. Y en ese sentido, los ISP y las empresas y los usuarios, las universidades, todos, eh, debemos entender esto como un proyecto que tiene un alcance, que son cosas que debemos lograr, desafíos con objetivos bien claros, eh, con fases bien definidas en tiempo, entender que esto tiene un costo, porque en el mejor de los casos va a costar el tiempo de la gente que se dedique a eso. Si voy a montar un laboratorio, necesito espacio, necesito energía, necesito los mínimos recursos. Hay riesgo de que se pare, hay riesgo de que la gente se me vaya, hay riesgo de que se retrase el proyecto de solicitar los recursos porque no lo hice bien. Si hay equipos que no tienen soporte, tengo que actualizarlo. Probablemente tengo que comprar switches nuevos, router nuevo. Todo indica que no, pero hay riesgo. No, no vamos a decir que es un proyecto donde todo te va a salir bien. Tenemos que entender que todo proyecto tiene riesgo. Entonces, mi primera recomendación es planifique el proyecto y comience con una visión ejecutiva primero. Mucha gente, en mi criterio, comienza el error de, bueno, comienza directo con lo técnico y pierde la visión ejecutiva. Entonces, yo prefiero comenzar con una visión ejecutiva, planificar. Si tiene que dedicar una semana, 15 días a planificar bien quién, cómo, cuándo, de qué forma, en cuánto tiempo lo voy a tener, en cuántas fases, cuáles son los estados que voy a obtener, inviértalo, porque eso creo que va a hacer que el proyecto sea exitoso. Muy importante también, defina un equipo de trabajo. Es decir, encargue el proyecto. Si bien es cierto que toda la empresa debe involucrarse, pero debe haber un encargado. Esa es mi recomendación. Un equipo, que sean los encargados. No es que cada quien por su lado hace algo que se le ocurrió. No sé. Hay un encargado de llevar esta foto que tomé a una foto en un año, en 6 meses. Hay que decir que los proyectos de transición no duran 2 semanas, ni 3 semanas, ni un mes. Los proyectos de transición se toman su tiempo. Entonces, vea esa foto que usted quiere en un año, en 2 años, en 6 meses, en 8 meses, y camine hacia allá, pero dirigido por un equipo. Y ese equipo va a tener que dedicar tiempo, va a tener que dedicar recursos, un mínimo de recursos, para poder llevar a cabo ese proyecto. ¿Ok? Defina qué quiere, quién es el equipo, en cuánto tiempo quiere, cuántas fases, cómo lo va a hacer, qué recursos necesito. Bueno, no voy a dar una clase acá de proyecto, pero el mensaje es planifique, haga un plan. ¿Ok? Hay muchas formas de hacerlo. Eh, algún tip para ese plan siempre ayuda y es bueno un proyecto piloto.
mira, ¿qué tal si hacemos un piloto para ver el concepto, para convencer, para sentirnos con confianza, un laboratorio? Algunos le llaman un plan piloto, otro un laboratorio. Pudieras comenzar con una red cliente pequeña, una red nueva, es válido. Cada ISP tiene su dinamismo, pero tener una primera impresión de cómo funciona, si es que ya no lo ha hecho, es una buena idea. Un plan de despliegue. Aquí me quiero detener un segundo por lo siguiente. Creo que uno de los errores que se ha cometido en los despliegues es pensar que necesito el ipv 6 en todo mi ISP. Pero si nosotros logramos entender que las redes tienen una estructura, ahí está el modelo de NGN, que un poquito más, un poquito menos las redes podemos dividir en una red de borde, una red de transporte y agregación, una red de core, que es el control de la red, una red de acceso, una red de abonados, data center, servidores, aplicaciones, los traductores, etcétera. Eh, yo no necesariamente tengo que apuntar en una primera fase a tener ipv 6 en toda la red, porque a lo mejor se me complica. Entonces, lo que pudiera sugerir es, bueno, puede comenzar por una parte. Por José, ejemplo, una perdón, José. mínima expresión de ipv 6. Tengo poco tiempo, ¿verdad? Se me fue el Sí, tiempo. sí, chamo, llevas 25 minutos. Pero dale, termina Ya ahí. voy a terminar. 4, 5 y Voy a 6, termínalos avanzar. bien. Gracias, Doc. Listo. El plan y después diseño e ingeniería. Aquí sí ya empiezas a aterrizar lo técnico. Como parte del diseño de ingeniería, muy importante, un plan de direccionamiento, eso creo que lo han escuchado, definir la arquitectura de los mecanismos de transición, cómo voy a hacer con los data centers, los servidores y aplicaciones, cómo voy a resolver el tema de la red de acceso, la seguridad, es decir, cada uno de estos aspectos debe tener, digamos, un documento de cómo voy a resolver el ipv 6, porque ya van a ver que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, tienen que haber un documento de ingeniería y de diseño de ingeniería al cual después todos nos vamos lo vamos a tomar como base, pero siempre también estar abierto a que en algún momento probablemente requiere modificaciones y ajustes. Y después, bueno, comenzar a trabajar. Es muy importante documentar, esa es una palabra muy clave, hay que documentar todo, documente todo, videos, scripts, fotos, configuraciones, las versiones que te funcionaron, los errores que cometiste, mida los resultados. Avancé tal día, me pasó esto, aproveche lo que consiga y difúndalo, utilícelo como publicidad. Incluso la LANI tiene espacios para que usted hable de sus proyectos, involucre a toda la organización, haga correcciones, haga ajustes, optimice y siempre que termine una fase, prepárese para la otra. No se detenga, ¿ok? Eso es muy importante. Algunas recomendaciones, con esto termino, la voy a pasar muy rápido. El piloto, ya se los dije, involucre a toda la organización. El proyecto de ipv 6 no es un proyecto de unos cuantos. Todos deben hablar el idioma de ipv 6, los usuarios, la administración, la gerencia, todos. Saque provecho de eso porque el ipv 6 le va a dar un nuevo nivel como ISP. Algunas certificaciones se te van a facilitar, nuevos negocios se pudieran abrir, y algunas cosas se te van a facilitar teniendo ya ipv 6. Y bueno, lo último, trate de que esa transición apunte hacia ipv 6 only, o redes con transporte ipv 6 only. Y quería dejar unas recomendaciones, y ya con esto sí cierro, Alejandro. Esto que he dicho no es solamente para los ISP y los carriers. Creo que es importante que todas las organizaciones que provean servicios de Internet, usen servicios de Internet, ISP, carrier, etcétera, como bancos, universidades, sector público y privado, el usuario final, incluso las gobernaciones, las alcaldías, los institutos, el ministerio, el sector militar, los proveedores de servicios, deben comenzar proyectos de despliegue ipv 6. No es un proyecto exclusivo de los ISP y los CAR. Todos, como país, debemos avanzar en esta dirección. Inicie y no se detenga. Disculpen que me tomé más del tiempo correspondiente. Bueno, eso sería, don Alejandro. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, José. Verdad que bueno, también ofrezco mis disculpas por haberte interrumpido en su momento. Pero bueno, podemos rescatar una gran cantidad de cosas de todo lo que mencionaste. La parte de las recomendaciones finales, me gustó mucho cuando mencionabas de que, bueno, hay que iniciar y no detenerse, ¿no?
Y bueno, creo que con esos 6 consejos que diste para hacer el despliegue IPv6, estoy seguro que varios ISPs les puede servir de guía, ¿no? Sobre todo para aquellos que no hayan comenzado. Bueno, creo que May tiene unas preguntas seleccionadas. Te dejo, May. Sí, en el chat que tenemos nosotros acá, tenemos varias preguntas para ver cómo nos pueden apoyar entre ustedes tres a responderlas. Una de ellas es de la compañera Gabriela Durán. Dice, ¿qué impacto tiene la penetración de IPv6 en los servicios de contenido como medios digitales o plataformas de streaming que todavía operen mayoritariamente sobre IPv4? Bueno, voy a atajarla yo con Wesley y José. Bueno, no sé, están hablando del tema de penetración de IPv6, que es la parte que yo más cubrí. Mira, bueno, Gabriel Durán, te agradezco un montón la pregunta. Sin embargo, la inmensa mayoría de las plataformas de streaming hoy en día ya tienen IPv6, ¿ok? Este, y no solo la mayoría de los sistemas de streaming, sino la inmensa mayoría de los proveedores de contenidos importantes en el planeta. Estamos hablando sobre el 90% de los proveedores de contenido en el planeta ya te van a soportar IPv6. Ciertamente puede ser que hayan algunos que estén mayoritariamente por IPv4. Bueno, ¿y qué impacto tienen? Bueno, tendría que rescatarte unas estadísticas. Por ejemplo, podemos mencionar todas las estadísticas públicas de los amigos de RIPE NCC, que son los hermanos de la CNIC en Europa, que son muy similares, por ejemplo, a las que Apple y Facebook reportan también en sus sitios, ¿no? Ellos indican, todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, que el acceso a sus servidores, cuando se realiza sobre IPv6, es entre un 20 y un 25% más rápido que si se realiza sobre IPv4. Entonces, bueno, el impacto podemos verlo a nivel de performance. Hay otras estadísticas que también se han llevado mucho a cabo. Por ejemplo, la rata de conexión, ¿no? Disculpen que no sé si José Wesley vive en Paraguay, pero por ejemplo en el sur, en Argentina y en Uruguay, cuando uno dice la rata de conexión, me han respondido como que Alejandro, que tú estás loco. Pero cuando uno se va a la RAE, rata significa el ratio, ¿no? El porcentaje de acceso. A lo que quiero llegar con esto es que el ratio o la rata de conexión es mayormente satisfactoria en el mundo IPv6 que en IPv4. Entonces, bueno, en lo que puedo pensar a nivel del impacto sobre plataformas digitales en IPv6 es que el resultado va a ser positivo. Y antes de finalizar, voy a atajar un algoritmo que se llama Happy Eyeballs, que básicamente hoy en día la inmensa mayoría de los sistemas operativos, con combinación con las aplicaciones, por ejemplo con un browser, lo que van a hacer es que si alguien tiene IPv6 y IPv4, y por ejemplo uno si quiere conectar a un proveedor de contenido muy famoso, que tenga IPv4 y IPv6, el propio sistema operativo va a poder tomar la decisión si sean por IPv4 o por IPv6, con el objetivo de que de ofrecerle el mejor rendimiento al usuario final. Y todos los operadores que estén escuchando, estoy seguro que eso es lo que ellos quieren. Vale, Quisiera tenemos otra agregar pregunta. algo, estimados. Muy buena pregunta. Creo que parte de la respuesta la asomó Leslie y tiene que ver con que cuando tú le presentas a los abonados finales que puedan acceder a los contenidos ahora por IPv6, basado en el hecho de que la mayoría de los proveedores de contenido, yo diría que todos, más bien hay que ver es cuáles no tienen soporte IPv6. Eh, la calidad, lo que le llamamos la experiencia del usuario, mejora significativamente en términos de retardo, pérdida de paquete. Además, como el tráfico de IPv6 pasa por el CGNAT, pasa por el NAT, la carga del NAT disminuye y un tráfico que no pase por un NAT es un tráfico mucho más limpio en términos de pureza. Entonces, la experiencia del usuario mejora significativamente. Por eso es que cuando usted tiene IPv6, usted abre YouTube, usted abre Netflix, usted abre cualquier proveedor de contenido que tenga IPv6, va a sentir un Internet más relajado, con menos retardo, va a abrir más rápido. De hecho, si usted tuviera Dual Stack, va a ver que esas páginas abren por IPv6 y ya casi más nunca van a abrir por IPv4. Y eso es un avance enorme. Lo primero que siente un ISP cuando despliega IPv6 es que el tráfico de contenido se mueve para IPv6 casi que inmediatamente. Solamente en el caso
que los usuarios finales no tengan el soporte de IPv 6, es cuando no vas a vivir esa buena experiencia. Y eso es maravilloso. Eso es. Eh, Para rescatar las palabras de Wesley al comienzo del webinar, básicamente cuando uno no está detrás del NAT, que es cuando estaríamos utilizando IPv6, es quitarnos la máscara que mencionaba Wesley inicialmente. Wesley, si quieres agregar algo, sería interesantísimo escucharte. No se escucha. Estás en mute, Oh, güey. disculpa, disculpa. Ok. Ahora se escucha. Sí. Gracias por la oportunidad. Lo que hemos observado es que en la mayoría de los clientes de los ISP que solemos atender, cuando ya tienen una buena cantidad de usuarios en IPv6, el tráfico de IPv6 sube considerablemente justamente porque la mayoría de los contenidos ya están en IPv6. Una curiosidad que comparto con ustedes, en el caso de que no sepan, es que a nivel interno de data center, Facebook ya no tiene prácticamente o absolutamente nada de IPv4. Es todo puro IPv6. Entonces, ¿cómo funciona si un usuario quiere acceder a los contenidos de Meta en IPv4? Lo que sucede es que este tráfico, este paquete viene en IPv4 hasta un servidor que es el SID-DC y de ahí se convierte a IPv6 internamente. O sea, si el cliente tiene un NAT en su CPE, otro NAT en el ISP, tendrá un NAT más ahí en esta conversión de IPv4 a IPv6. Entonces, los contenidos actualmente representan mucho, absolutamente mucho de tráfico en IPv6. Vale. Pues esta pregunta también posiblemente la puedas responder, ya que mencionaste sobre el tema del nateo en la presentación. La hace Frankel Bermejo. ¿Cómo afecta la eliminación del NAT en IPv6 dentro del modelo de seguridad de red tradicional? Buenísima pregunta, pero buenísima pregunta. Sucede que lamentablemente a lo largo del tiempo de la evolución de las redes, muchos ingenieros de red evolucionaron al revés, puedo decir así. Creían que el NAT significaba seguridad, pero el NAT nunca fue sinónimo de seguridad. El NAT fue creado para traducir IPv4 privada a IPv4 pública. Entonces, cuando ponemos la seguridad de nuestras redes a cargo de un NAT, lo que estamos diciendo es, gente, aquí estoy abierto a todo tipo y toda la clase de ataques. Eso significa que si una red tiene buenas políticas de seguridad, un firewall bien estructurado en IPv4 para estar seguro, al implementar IPv6 se tendrá que replicar este firewall para que también todo esté protegido en IPv6. Si no tiene nada de firewall, aplicar firewall en IPv6 para proteger el perímetro de red una vez que todas las direcciones son globales y son accesibles, por así decirlo, de todo el mundo. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que nos la hace Keiber Bausa y dice, ¿IPv6 es compatible para el target de negocios en los sistemas o medios de pago, tanto para los emisores como para quien lo adquiere? Quisiera responder esa pregunta porque buena pregunta también. Hay que decir que, por una parte, el sector bancario, en mi apreciación, y no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, ha sido uno de los más rezagados en la adopción de IPv6. Tendrá muchas razones, no quiero echar la culpa a nadie. Eh, esa es la primera reflexión. Pero la segunda es, eh, el despliegue de IPv6, el disfrute efectivo de los beneficios de tener IPv6 siempre va a depender de los dos extremos. Es decir, del que provee el contenido o la aplicación o el servicio y de quien lo solicita y lo disfruta, que es el usuario final. Porque, por ejemplo, yo he participado en proyectos donde el proveedor hace un buen despliegue, tiene YouTube, Netflix, Meta, etcétera, en IPv6,
pero son zonas donde los usuarios tienen dispositivos legacy que no tienen IPv 6 o que no está configurado o que no está encendido. Entonces, en ese caso de nada vale, eh, eh, hay que esperar que los usuarios pues hagan esa adaptación. Eso fue un caso particular, ¿ok? Y si los usuarios tienen Smart TV, dispositivos Android, etcétera, que ya tienen soporte IPv 6 nativo, pero el ISP no tiene el IPv6 o el servidor de la aplicación o del servicio o del contenido no tiene soporte IPv6, tampoco va a haber. Entonces, hacen falta los dos extremos. Si el usuario final va a hacer, o necesita hacer uso de una aplicación de pago o de un medio de pago y el banco o el dispositivo intermediario, el API, el gateway, etcétera, de pago no tiene el soporte, tampoco. Entonces, por eso decía que los ISP tienen un papel importante, los usuarios también, pero hasta que no entendamos que la visión debe ser global desde el extremo A hasta el extremo B, no se va a tener no vamos a llegar al 100%. Hemos crecido muchísimo, pero vamos a tener un disfrute efectivo del 100% cuando todos estemos en IPv6, tanto el que da el servicio y la aplicación como el que la recibe. Vale, bueno, aquí tenemos otra pregunta. En este caso sí la respondería yo, porque pregunta el compañero Firewall Hernández. Conatel INICB tiene otras formaciones de IPv6 para técnicos en Venezuela. Esta iniciativa que estamos haciendo hoy de verdad es bastante interesante. Contamos con el apoyo de Alejandro Acosta por parte de la LACNI. De igual forma, siempre estamos en contacto con todo el equipo. Hoy contamos con dos de los principales ponentes que han estado en todos los eventos del LACNI. Nosotros siempre hemos estado muy al pendiente de todo el crecimiento de este sector, pero obviamente nosotros como Conatel y como NICBE también tenemos esa tarea de ir fomentando lo que viene siendo las capacitaciones, estos espacios de encuentro, talleres, y dentro de lo que viene siendo el Plan Nacional de Transición de IPv6, que está activo aquí en Venezuela, Conatel tiene un papel fundamental que es fomentar estos espacios de capacitación. Tenemos ya planes que van a ir en crecimiento y esperamos poder seguir contando con todo el apoyo de los ponentes que están con nosotros hoy en día. También tenemos muchos profesionales dentro del talento venezolano y talento latinoamericano que nos han estado apoyando. Y bueno, les invito a que estén atentos a toda la información que vamos a ir publicando. Vamos a seguir trabajando en esto. Todas las iniciativas también que puedan ir surgiendo, estamos abiertos a escucha. Y adicional también, dentro de lo que viene siendo Conatel, nosotros estamos recibiendo actualmente todos los planes de transición de las operadoras de Venezuela y ha sido bastante interesante evaluar y ver cómo ese aspecto sí está presente en Venezuela, solo que tenemos que seguir trabajando en ello, seguir creciendo y de verdad, muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, José, Alejandro, Wesley, por estar presentes hoy. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros que podamos tener en materia no nada más de IPv6, sino del desarrollo de todas las tecnologías que vienen de la mano con este protocolo. O sea, esto nos va a abrir las puertas para muchísimas cosas, porque si no avanzamos IPv6, nos quedamos estancados. Entonces, bueno, de más está decirle a todos los participantes que vamos a estar enviando la información, vamos a tener en nuestro canal de YouTube este webinar montado en el transcurso del día. Y bueno, muchísimas gracias por la asistencia y estaremos atentos a próximos encuentros. Gracias a todos y mis felicitaciones, May, Nick B, por todo el apoyo. Gracias, Wesley y Gracias a todos, José buenas Cotúa. tardes. Gracias. Gracias. Chao.